El señor coronel don Alejandro Martínez, integrante de la Comisión Coordinadora de Actividades del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, coronel Rolando Laguarda Trías, que va a disertar sobre la logística de las fuerzas orientales en 1825. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Espero no aturdirlos con mi voz de artillero que debe sonar por encima de la boca, de rugir de la boca de todo. Ese es el título de la presentación, la logística de las fuerzas orientales en 1825. Les llamará la atención porque todos sabemos que la provincia oriental o provincia cisplatina en aquel momento no estaba en manos orientales, sí estaba ocupada por ellos, o sea, los pobladores, pero en realidad el inicio de las operaciones, por decirlo así, con el desembarco de la Cruzada Libertadora, fue como en todo conflicto, un caos logístico, un caos administrativo. Para tal fin vamos a utilizar ese sumario. Brevemente en cada uno de las funciones logísticas de las que vamos a hablar, le voy a hablar también de la estructura heredada, sobre todo la organización de 1825, para después terminar con unas conclusiones. ¿Cuál era la estructura logística? Evidentemente era la que estaba heredada del Reino de España. Toda la logística, los oficiales y el personal que cumplían funciones ahí, se basaban en las reales ordenanzas, y esas reales ordenanzas a su vez fueron adaptadas en principio para el Virreinato del Perú y después para el Virreinato del Río de la Plata, como es el caso de esta que ven acá, que es la instrucción de comisarios de guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue publicada en 1812 en Buenos Aires. ¿Cómo estaba compuesta? Como dice ahí, por la Comisión de Hacienda, que si hacemos un paralelismo vendría a ser el Ministerio de Economía y Finanzas hoy por hoy, y la persona más importante que había era el comisario de guerra. El comisario de guerra básicamente se ocupaba de racionamientos, abastecimientos, de maestranzas, del parque de artillería, de la sanidad y del tren de bagajes, que eran las organizaciones más importantes que necesitaba la logística para poder llevar la batalla al campo de batalla, valga la redundancia. Por ejemplo, esta persona que ven aquí no es un oficial, no es un comisario de guerra, pero sí vale la pena ponerlo, o sea, mostrarlo, porque el comisario de guerra se elegía o se nombraba entre los oficiales que ya cumplían funciones en las fuerzas veteranas. O sea, no podía ser un oficial que ingresara para cumplir la comisión la comisión del comisario de guerra, sino que se debía ser ya un oficial que estuviera dentro de la fuerza. Debía tener entre 26 y 46 años, y aunque parezca mentira, esta instrucción acá decía que debía saber leer, escribir, y también debía tener conocimientos de aritmética para poder llevar a cabo, para llevar los registros tanto de personal como de finanzas como de abastecimientos. También, como bien dije que movía las finanzas, ahí surge un vocablo que hasta el día de hoy, al menos en el ejército lo usamos, era la persona que estaba habilitada para utilizar los dineros reales.
Hoy por hoy, al menos en el ejército, todavía utilizamos la palabra habilitado para la comisión del oficial que mueve las finanzas en cualquier unidad. Y como dije, contrataba la recepción de los suministros, liberaba pagos, por eso era habilitado, para cubrir necesidades logísticas y llevaba los estados de personal y equipo. Y por eso necesitaba una formación académica para poder redactar esos libros. ¿Cómo se organizó en 1825 el apoyo logístico previo al desembarco? La conferencia, la ponencia anterior a la mía, el doctor específicamente habló de don Pedro Trapani. Ese hombre, junto con otros connotados orientales, desde Buenos Aires, juntaron no solamente dinero, sino que también armamento y equipo para que las fuerzas orientales pudieran desplegar. También hizo lo mismo, también hizo otro tanto La Valleja, enviándole misivas a los pobladores para que se plegaran a la causa, y esos mismos orientales comenzaron inicialmente a copiar caballadas, armamento, carretas y todo material necesario para poder cumplir con las operaciones. Una vez instalado el gobierno provisional, el 14 de junio de 1825, una de las primeras tareas que hace es nombrar como ministro de Hacienda a Joaquín Suárez, esta persona que está aquí. Y Joaquín Suárez hace otro tanto desde el gobierno provisional y envía cartas y misivas a todos los cabildos para que se plieguen a la causa, para conseguir también dinero y materiales de todo tipo. Una de las cosas que hace Joaquín Suárez ese mismo día es nombrar como comisario general de guerra a Carlos Anaya, que junto con Joaquín Suárez también hace los acopios necesarios, o mejor dicho, envía las misivas necesarias a los cabildos para reforzar las necesidades que necesitaban que tenían las fuerzas orientales. Se nombra como oficial auxiliar a don Nicolás Rada y como oficial distribuidor a José Valía y a Leina. Estos trabajaban directamente con Carlos Anaya. Como bien dice, el oficial auxiliar secundaba al comisario de guerra y el oficial distribuidor se encargaba de distribuir o despachar los abastecimientos a las fuerzas. Estos abastecimientos se realizaban en principio por compras del gobierno, con colaboración de los pobladores, que ya habían sido alertados por las misivas, por decomiso a los pobladores colaboradores, como dice ahí, y por captura de los abastecimientos de las fuerzas opositoras. Cabe acotar que, por ejemplo, el gobierno provisional en algún momento le dice a los pobladores que si tienen algún tipo de contrato de provisión en la que el gobierno dispone que gusten hacer propuestas, deberían dirigirlas cerradas y selladas a la Secretaría de Hacienda, siendo capaz que la primera vez en Uruguay que se habla de una licitación pública. Las capturas de abastecimiento se realizaban sobre todo a medida que las fuerzas orientales iban enfrentándose en batalla, y sobre todo las capturas eran más por lo que los oponentes dejaban que
que lo que realmente se capturaba durante la batalla. Probablemente durante la batalla se capturaba más armamento y equipo que lo que podía capturarse en otra clase de abastecimientos. Y después también se entregaron patentes de corso. Esas patentes de corso, los corsarios batallaban contra la flota portuguesa y se quedaban con todos los abastecimientos posibles, entregándole un diezmo, el 10%, a las arcas del Estado. También el gobierno dispuso una serie de impuestos, sobre todo se cobraban en el puerto de Maldonado y lo que vendría a ser el puerto de Río Branco, a toda la mercadería que llegaba al territorio. El racionamiento, normalmente se utilizaban fuentes locales, eso ya lo vimos. El racionamiento estaba más bien basado en la carne vacuna, la poca carne vacuna que se podía encontrar, y después tenían complementos. Las fuentes locales incluían también aves de corral, lanares, fauna local que era cazada por los soldados, por las tropas, como podían ser ñandúes, carpinchos y alguna otra ave. Muchas veces en la alimentación se utilizaban frutos silvestres, como el lutiá, el burbullá, los arazás y los duranos. Los complementos, el tabaco, la yerba y el aguardiente, se obtenían no solo de las capturas, sino también de lo que los comerciantes locales podían llegar a ofrecer al gobierno. Y lo importante acá, cuando el racionamiento principalmente era la carne, se calculaba que una res era utilizada para alimentar a 45 o 50 efectivos. Con respecto al agua, que no es menor la cuestión, cada unidad estaba a cargo de su obtención, no era muy difícil en el territorio de la provincia de Quental, pero por ejemplo había falta de cantimploras, y ahí nacen los chifles realizados por los efectivos, que eran nada más ni nada menos que las astas de las reses faenadas, que las taponaban y las transformaban en una suerte de cantimploras. Las caballadas, un elemento vital para las fuerzas orientales. Acevedo Díaz decía que hubo en estas fuerzas una desproporción brutal entre la caballería y la infantería. Era mucho más caballería que infantería, cuando debería haber sido al revés, pero desde el punto de vista del investigador se supone que esto se dio porque el poblador era más allegado a utilizar caballos que a andar a pie. En total, durante todo 1825 se acopiaron unas 50.000 caballos, y la acción más importante fue la acción de Rincón, donde ese día se le capturan a las fuerzas brasileras 8.000 caballos. Armería, parque y maestranzas, el parque de artillería. En la doctrina española, cada una de estas organizaciones estaba aparte. Cada una de ellas tenía un jefe. En el caso de 1825 se decide juntarlas en una sola organización para poder hacer economía personal, sobre todo de oficiales. Ya en 1825 había por lo menos 2 armerías funcionando.
antes del desembarco. Una era la de Julián Álvarez, ¿no? Está aquí en la litografía, y la otra era la de Mateo Castro, ambos capitanes de artillería que habían estado en las fuerzas españolas anteriormente. ¿Qué hacían ellos? Hacían las tareas, como dice ahí, las tareas comunes a todas las funciones, y en definitiva, en algún momento estuvieron tanto Mateo Castro como Julián Álvarez nombrados jefes de Almería Parque y Maestranza, pero por diferentes motivos se termina nombrando como un solo jefe a la persona que les acabo de nombrar. La organización era, no había compañías de maestranzas de 80 efectivos como era habitual en España, en el Reino, pero era acorde a la cantidad personal que se podría conseguir, sobre todo con respecto a los técnicos que se necesitaban para hacer funcionar esas organizaciones. Armamento y equipo. La mayor parte del armamento y equipo vino de Buenos Aires por intermedio del Comité de Propaganda Oriental. Se realizaban embarques de forma periódica, que lo que hacían era cruzar el río Uruguay tratando de evitar a la flota brasilera. Como lo dijo bien el doctor anteriormente, en la conferencia anterior, el Comité de Propaganda, con Pedro Trapani a la cabeza, que era la persona más visible, realizaban los pedidos de acopio, el envío del material, armamento y dinero. También después empezaron a enviar profesionales como fueron los médicos. Incluso hay misivas de Rivera, una vez que se pliegan las fuerzas orientales, donde llaman a los pobladores que se unan a la causa con sus caballos y sus armas. Tren de bagajes. Básicamente hacía el transporte de abastecimientos, material y equipo, y también funcionaban como ambulancias con heridos. Era la organización encargada del transporte y realizaba todo tipo marchaba detrás de las fuerzas beligerantes. El vehículo más utilizado, que está aquí, es una carreta, y tenía una capacidad de carga de aproximadamente unos 2.300 kilos cada carreta, y según la carga eran tiradas por entre 1 y 3 yuntas de bueyes. También se utilizaban como ambulancias. Con respecto a ese uso, se podían llevar hasta 6 hombres con camilla o el doble si no utilizaban camilla. La sanidad, también basado en las ordenanzas españolas, siempre se buscaba o se trataba de tener un cirujano mayor, después venían cirujanos primeros, cirujanos segundos, los practicantes que eran los enfermeros y los boticarios. En este caso, la única organización en el momento del desembarco tenía un cirujano mayor, era el Estado Mayor del general Rivera, porque ya estaba operando, más allá de que estaba operando con las fuerzas opositoras, estaba en el territorio, y ese cirujano mayor era Francisco Floribal. Después del 14 de abril se fueron plegando diferentes cirujanos mayores. Por ejemplo, Pedro Velarde, que en la Villa de Canelones figuraba como boticario, pero ya en 1814 figuraba en las listas de revistas de las fuerzas activistas como enfermero, como practicante. También Pedro Velarde fue el encargado de realizar, de mejorar las instalaciones del hospital de campaña, el hospital militar que se localizó en la Villa del Durazno. Eso lo hizo con desertores y con prisioneros de guerra. Como conclusiones, durante 1825 se utilizó un sistema que era heredado del español con
las adaptaciones de la poca cantidad de gente que existía en la provincia oriental, en la provincia cisalpina, porque el sistema era casi inexistente en el territorio. La estructuración fue un gran esfuerzo que se formó paulatinamente, realizado por todos los habitantes. Fue un esfuerzo de guerra. Habitantes que o estaban alertados o se adherieron paso a paso a la causa. Y no se hubiera podido lograr desde mi punto de vista sin el apoyo de los patriotas en Buenos Aires. Estas son las referencias que usaba para el trabajo. Muchas gracias.